Hola a todos. Buen día, jóvenes de historia. Seguimos nuestras clases virtuales del periodo colonial de la Nueva España y toda la vinculación que teníamos con España en este periodo. Bueno, antes que nada felicitarlos porque hace algunos días tuvimos el Día del Estudiante y espero que se hayan pasado bien, compañeros seres queridos. Y bueno, esperando que en otra ocasión podamos pasar este día de mejores formas. Antes que nada, un saludo para ustedes y su familia y esperando verlos pronto. Y bueno, este video será un tanto breve con respecto a uno de los temas importantes del ámbito económico de la Nueva España y España. Es decir, con este tema, para muchos se marca el inicio de la globalización económica y comercial de varios territorios del mundo. Si bien ya en clase ya hablamos un poco sobre la división del mundo con el Tratado de Tordesillas, la parte de Alejandrina, la Buena Alejandrina, es decir, cómo España y Portugal se dividen el mundo en este momento. Ahora, recordando que España va a tener presencia en tres continentes importantes. Europa, como la parte importante del imperio español, toda América, en casi todos los virreinatos que tenía aquí, y aparte tenemos una pequeña presencia en Asia, lo que actualmente es Filipinas. Pero aunque nada más unas cuantas islas pequeñas, lo importante para España era que es la entrada comercial. Es decir, tenía ya entrada a los puertos de Oriente, a las especias, a la parte exótica, a la parte rica. Por eso para España era de suma importancia tener una pequeña puerta de entrada a Oriente, al lejano Oriente. Porque si ubicamos en el mapa, Filipinas está cercano a Japón, a China, es decir, al sureste asiático, donde tenía presencia y de donde se podían extraer, comerciar con varios productos importantes. Ya después de muchos años de conflicto con Filipinas para la colonización de esta zona, España ahora sí ya puede comerciar en forma con ellos. Y bueno, el tema que estamos centrándonos el día de hoy es el galeón de Manila. Es decir, un galeón es la embarcación en la cual se va a hacer este recorrido. Y bueno, también llamada de galeón de Manila o la nao de China. Esto para los mexicanos es bastante sobresaliente, ya que estamos hablando de algunos puntos importantes. Tal es el caso que si alguna vez han ido al Palacio de Cortés, en el segundo piso del palacio, perdón, encontramos una zona dedicada a productos traídos de Oriente a suelo mexicano. Encontramos objetos japoneses, objetos asiáticos principalmente en esta región. Y bueno, justamente todos estos productos son traídos en la nao de China. Esta nao de China fue una ruta comercial entre Acapulco, es decir, ubiquémonos en la parte del Guerrero actual mexicano, y de ahí todo de frente al oriente. Es decir, si pudiéramos navegar, tarde o temprano llegaríamos a Asia. Y bueno, esta ruta de tornaviajes y de vuelta o de regreso se hacía dos veces al año principalmente. El, el importante de esto es que este viaje era muy complicado, era muy difícil llevarlo a cabo. No nada más por la distancia, sino por las corrientes de allá. Y se tenía que tomar la corriente de Kuroshige para que esta más o menos te pudiera llevar. Recordando sus partes de geografía, sus clases que van en secundaria, el mundo tiene varias corrientes frías y cálidas, las cuales te permiten navegar de mejor forma si tomas una corriente de estas. Este viaje se hizo durante casi 250 años, es decir, durante casi todo el tiempo de la colonia se hizo el viaje de la nave China. Y bueno, era muy complicado, era un viaje completamente muy difícil. Y cuando esta embarcación llegaba al puerto de Acapulco, básicamente esto era un carnaval, una fiesta brutal y demencial, en donde llegaba lo más rico, lo más granado de la mercancía, de productos, de personas a veces, porque para esta época Acapulco era una zona X, solamente un puerto que solamente regresaba a la vida casi en esta época del año. Y bueno, aparte de esto, la problemática de la nueva China del viaje era que tenían que ir marinos experimentados, con gran lealtad y de más allá, porque literalmente era un viaje muy peligroso, de mucho tiempo en alta mar, que provocaba que hubiera enfermedades, muertes, ataques algunas veces, y por ello se vuelve muy difícil. Aparte de esta zona que estamos trabajando,
El descubrimiento de la ruta se da de forma muy complicada realmente, porque para hablar de esto estamos hablando que desde 1513 ya se empiezan a hacer algunos viajes para allá, aquella zona, con Núñez de Balboa y posteriormente con Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Si bien es cierto que en la historia le damos el reconocimiento a Magallanes como el primer personaje que le da vuelta a la Tierra de forma marítima, realmente no es Magallanes, porque Magallanes justamente es en la zona de Filipinas, en este territorio, y quien realmente acaba el viaje es un compañero suyo, Juan Sebastián Elcano, que regresa a Europa después de salir por las partes de España, Portugal, rodear todo Sudamérica, dar la vuelta a Argentina, sacrificar muchos barcos, muchas personas ahí por el clima y demás haya muertos, sube rumbo a Oriente, Lejano Oriente, a Magallanes lo asesinan en Filipinas junto con otras personas por querer predicar la parte católica y demás allá. Esta gente no le hace mucha gracia y los pocos españoles y marcados que suben de esta zona alcanzan a dar la vuelta por la India, por África, dar toda la vuelta a África y regresar hasta Europa. Pero realmente los pocos que llegan a la embarcación llegan en condiciones literalmente lamentables, casi agonizando muchos de ellos. Continuando entonces esta parte, de una u otra forma ya se empezaba a conocer cómo llegar a Filipinas. Si bien es cierto que era muy complicado esto, ya se hacen varias expediciones posteriores por Jofre de Loaiza, por Álvaro de Saavedra, hasta Villalobos de 1517 hasta el 42, y todos llegaban a su destino, pero con muchos problemas por los vientos principalmente, es decir, llegaban a Filipinas, trataban de regresar y los vientos los aventaban por varios lugares, así que tuvieron que buscar varias rutas, tratar de zafarse de las corrientes para tratar de regresar aquí, porque era muy complicado el regreso de Filipinas a Acapulco. Esta ruta se va a empezar a consolidar ya en los siguientes años, hasta con Legazpi, en 1064, que va a tardar mucho tiempo esto, ahora sí ya se encuentra una ruta marítima estable, esta corriente que les permite llegar, y ahora sí, ya más o menos sabiendo por dónde irse, cómo bordear, cómo dar la vuelta, llegan a esta parte, ¿no? Aún así, en estos viajes todavía había muchísimos muertos y demás, pero con esta corriente del Kuroshige encuentra mejor forma. Lo más grave de esto era que muchos marinos morían por una enfermedad llamada escorbuto. Esta enfermedad, Sebastián Elcano se salva milagrosamente del viaje a Magallanes porque esta enfermedad es una falta de vitamina C en nuestra dieta. Es decir, si nosotros no consumimos suficiente vitamina C después de cierto tiempo, hay problemas en donde algunos de ellos son que las encías principalmente empiezan a sangrar, empiezan a tener problemas, empiezan a tener dificultades, los dientes se caen, hay infecciones y la persona muere después de cierto tiempo. Por ello, esta enfermedad era la enfermedad clásica de los marineros, el escorbuto. Juan Sebastián Elcano llega a salvarse por un milagro, literalmente, porque por posiciones personales llevaba una pequeña dotación, por así decirlo, como una jalea mermelada que él comía como gusto personal, sin saber que esta cosa le estaba salvando la vida a la larga, porque muchos marineros caían muertos, literalmente, en cubierta. Lo grave de esto es que años después, en otro viaje, Elcano va a morir por escorbuto sin saber cómo lo pescó ni cómo curarse. Por eso, años después, ahora los marineros siempre llevaban algún tipo de alimento rico en vitamina C, algún cítrico que podían encontrar para poder más o menos trabajar en el viaje. Y bueno, la ruta de la seda, pero la ruta del galeón de Manila a la China se va a terminar años después, debido a que también era muy larga y principalmente que México ya empezaba a hacer sus viajes internos y sobre todo empezaba el proceso de independencia del territorio mexicano. Así que al estar la guerra de independencia, lo que menos había interés ir a comercializar con Filipinas, con Oriente, la parte de los productos comerciales de allá. Así que esta ruta va a caer en desuso y se va a terminar. Y México ya dejó de comercializar con Filipinas de esta forma, porque en los años posteriores ya de México como país independiente
realmente el viaje ya no se volvió a hacer con esta frecuencia por lo complicado que resultaba esto. Y bueno, dentro de las consecuencias importantes que vamos a encontrar en este viaje es principalmente que se construyen los principales barcos, los galeones, las naos para trabajar esta parte. Y donde en estos productos vamos a encontrar productos como sedas, piedras preciosas como rubíes, zafiros, piedras de cristal tallado, pera, nuez moscada, jengibre, que actualmente es muy valioso, un tanto costoso, y hasta aves exóticas, telas y demás allá, y era muy rico lo que estaría acá. A lo mismo también se exportaban muchas cosas mexicanas hacia aquella zona. Y curiosamente, con todo este tipo de intercambio, se van a crear artesanías mexicanas híbridas con una forma muy rica que hasta la fecha vemos. Si alguno de ustedes, en el caso del compañero de Guerrero, quizá debe de conocer la zona de Olinalá, y por la princesa que tenemos en el salón, Lady Chalchi, literalmente las cajas de Olinalá. Es decir, los joyeros clásicos, los baúles grandes de Olinalá, que tienen un diseño pintado muy orientalesco, que vamos a encontrar acá, que justamente estas cajas son de Guerrero, pero tienen un diseño muy oriental. Y son cajas muy ricas, muy aromatizadas, cuando se trabajan bien estas producciones de la caja de Olinalá. Y bueno, se comercializó mucho de esto. Otro comercio importante era cuando los productos llegaban de Oriente a México, muchos de ellos pasaban de Acapulco a la Ciudad de México, pasando a Acapulco, toda la Sierra de Guerrero, la actual Morelos, Cuernavaca, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y de aquí hasta Sevilla, España. Y de regreso una ruta comercial brutal, desde Sevilla hasta Filipinas, pasando por México, es decir, viaje estar más de un año inclusive esto, y genera una riqueza demencial al imperio español. Y bueno, continuando entonces ahí, lo importante de esto es que nos demos cuenta la riqueza comercial y producción económica que nos generó esto. Esto nada más es un tanto breve para no hablar de esto, pero yo creo que todos ustedes han visto cómo en México tenemos cierta influencia en la talavera, en varios productos que se ven medio japoneses, chinos, filipinos, malayos, que precisamente es esta parte que nos dejó la herencia del tránsito comercial del ganado de China y el galón de Manila, esperando que en algún momento dado se pueda abrir el Palacio de Cortés de nuevo, puedan visitarlo y admirar estas obras de arte que tenemos aquí. Sin más por el momento, terminamos este pequeño mini video para hablar de este galón de Manila, la nave china, como una herencia cultural brutal y demencial del pueblo mexicano hasta la fecha. Sigamos en contacto por las redes de siempre, WhatsApp, Classroom, Facebook, YouTube. Suscríbanse al canal para que vean cuando llegan los videos. Y bueno, esperando que los dos se encuentren muy bien en su domicilio. Saludos por todo y un abrazo, que se encuentren bien. Feliz del estudiante que hayan tenido y ya estamos a finales casi de año escolar. Gracias por todo y seguimos en contacto. Bye.